esta clase, que considero muy importante porque es la introducción al tema que nos ocupa, que es introducción a la bioética. Como siempre, arrancando con nuestra pintura clásica de la Escuela de Atenas, o que conocemos como Cognitio Causarum. ¿Por qué me está robando cámara Cindy? Vamos a ver, quiero ser yo el que aparezca. Bueno. Bueno. Sí se escucha bien, ¿eh? Sí, es que quiero salir yo. Ahí está. Bien. Ahora sí. Muy bien, entonces decíamos que vamos a empezar la plática de introducción a la bioética con nuestra pintura característica que ustedes ya conocen bien, que está ocupada en el centro por nuestros filósofos estrellas, que son Platón y Aristóteles. Fíjense que en el lado izquierdo, bueno, que esta pintura está dividida en dos áreas, una de filósofos y una de físicos o astrónomos, o sea, científicos. Acuérdense que esta pintura se llama Cognitio Causarum, que quiere decir el principio de las cosas o de las causas. Conocer las cosas por sus primeras causas. Recuérdense que esta etapa es en la que los griegos deciden dejar de creer en mitos, o sea, deciden empezar a inquietarse porque el trueno y la lluvia y el mar y las tempestades no son causadas por un conjunto de personas que viven en las nubes y a su capricho juegan con nuestro destino. Ellos empezaron a cuestionarse esto aplicando un cierto pensamiento crítico y diciendo, ¿es posible que los rayos sean el producto de algo que sucede en las nubes, que parece ser que son una forma de agua, que se convierte en vapor, que cuando se condensa cae en forma de lluvia y cuando está en temperaturas muy bajas pasa a una estructura sólida que se llama hielo? Y entonces empezaron ellos a investigar la naturaleza, encontrando diferentes posturas y explicaciones que se han ido sobreponiendo las unas o las otras para mostrarnos el mundo como lo conocemos actualmente. Algunos de ellos, alguno dijo, yo pienso que todo lo que existe en el mundo está hecho por agua y el elemento básico es el agua, porque donde hay agua hay vida. Otro dijo, no, lo que importa es el fuego, porque el fuego produce luz, es energía, nos da calor, y donde no hay calor hay muerte, y donde hay calor hay vida. Otro dijo, no, es la tierra, es el sólido en donde crecen las plantas, que nos da de comer y que nos alimenta. Y entonces así hubo 4 teorías diferentes del aire, a favor del aire, o el neuma, el agua, el fuego y la tierra. Y entonces alguien llegó y dijo, no, es que lo más probable es que sea una conjunción de todas estas estructuras las que componen la vida. Esto es una prueba de cómo el conocimiento, gracias al pensamiento crítico que ahora denominamos ciencia, se va armando, se va estructurando a base de información que va de una capa sobre otra, sobre otra, sobre otra y así. Si nosotros pensamos que la ciencia es como un círculo, los invito a hacer un ejercicio mental y piensen en un paraguas en la playa. Este paraguas en la playa proyecta una sombra. Esta sombra del paraguas en su orilla, en su contorno, no es nítido, sino que hay una zona que se conoce como penumbra. Esta zona de penumbra es la que separa la oscuridad, en donde nos protege el paraguas del sol, y donde llega la luminosidad que está todo por fuera. Algún filósofo conocido como Karl Popper, él habla de la ciencia como esta forma de paraguas, pero que nos produce una sombra que se va expandiendo conforme el conocimiento humano va aumentando. En este proceso de expansión, en un momento dado, algunos pensamientos o hipótesis quedan por fuera de este círculo de la ciencia, que lo damos como algo que no es científico, que no es real, que
que no existe, que no está comprobado. Pero conforme va creciendo este círculo, la zona de penumbra de pronto la abarca esta teoría. Y entonces empieza a investigarse esta teoría y de demostrarse por medio del método científico, que es la experimentación, la comprobación empírica, la capacidad de reproducción del fenómeno y siempre con los mismos resultados, nos dice que sí es cierto y por lo tanto ese conocimiento que está fuera del área de protección de la sombra de la ciencia queda dentro como un conocimiento ya establecido. Estos conocimientos establecidos, ya cuando los aprendemos en la universidad o en donde sea, no necesitamos someterlos a comprobación de nueva cuenta, porque ya sabemos que ya han sido investigados. Es decir, alguien puede traerse a experimentar con el oxígeno y con el agua y demostrar que todo lo que se ha dicho es cierto, pero va a perder el tiempo. De manera que si queremos crecer y aumentar nuestro conocimiento, tenemos que partir de lo que ya está demostrado, sigue siendo, a menos de que surja un fenómeno que nos demuestre que ya no es operativa esa hipótesis. ¿Qué hace la ciencia en ese momento? La descarta o la modifica. Entonces, esto es algo bien diferente de lo que hace las religiones con la fe. Las religiones tienen un conjunto de creencias que podríamos llamar ideologías y adaptan la realidad a sus ideologías, al revés de la ciencia. Esto lo comentó alguno de ustedes en sus mini ensayos y considero muy interesante importante traerlo a colación en esta diapositiva, en este momento en el que vamos a empezar a hablar de introducción a la bioética. Esta bioética, aparte, esta forma de comportamiento, hay unas formas de comportamiento que consideramos cínica, que está basada en el fundador de esta teoría, que es Antístenes. En nuestra pintura, si se fijan, aquí tenemos al hippie de la pintura que se conoce como Diógenes. Este hippie que está aquí tirado como tirando la flojera. Él fue discípulo de este otro alumno, de este maestro que se llamaba Antístenes, que fue fundador de la escuela de los cínicos. Cínico en griego quiere decir perro, y esto era porque estas personas vivían como perros, es decir, no tenían casa, no tenían trabajo, vivían en los parques públicos como homeless, como los conocemos ahora, pero no eran homeless porque no pudieran hacer algo en la vida, sino eran así porque decían que la vida no valía la pena más que vivirla sin tener ninguna obligación ni compromiso. De este Diógenes, que fue el principal seguidor de esta escuela de Antístenes, fue que lo tomó más en serio todo y renunció a todas sus riquezas. Se dedicó a vivir en un tonel, comía de las obras que le llevaban, pero tenía una filosofía relevante muy importante, por lo que recibía visitas importantes. Hay una leyenda que dice que lo fue a visitar Alejandro Magno y le dijo: Diógenes, hablan de ti que eres una persona muy sabia. Enséñame, dime algo, transmíteme algo de tu sabiduría y a cambio de ella te daré lo que tú me pidas. Diógenes, que era muy cínico, le contestó: lo único que me puedes dar es lo que me estás quitando ahorita, que es el sol. Así es que hazte a un lado, déjame recibir el sol y vete con tus cosas. ¿Quién sabe si esto sea cierto o no? Pero se considera como algo, como una leyenda, pero que refleja pues la poca importancia que pueden tener los bienes materiales ante una actitud de alguna manera pasiva. Por lo tanto, los cínicos vivían con este rechazo voluntario a los bienes materiales, tenían una vida errante, sin hogar, eran muy sucios, descuidados en la higiene y eran además muy retadores, eran muy, como le hizo Diógenes a Alejandro Magno, eran muy retadores, retaban a las personas en sus ideologías, ¿no? No reconocían poder de dioses ni de hombres. Por lo tanto, no reconocían ninguna patria, ellos eran cosmopolitas. También se dice que Diógenes andaba con una lámpara por las calles en pleno día, diciéndole a la gente: busco a un hombre. Todos decían: ¿cómo? Si aquí estás viendo un hombre. No, pero un hombre de verdad, no payasadas como son ustedes. En fin, así era este Diógenes. Ciertamente tenía sus pegues, lo buscaban las chicas,
Entonces, aquí tenemos otra expresión artística de Diógenes, que vivía en su tonel con su linterna buscando gente. Y él hablaba de un concepto que se conoce como el arete. El arete son las virtudes, el valor heroico, las virtudes que tiene una persona, que originalmente se referían a la guerra, pero después los podemos extrapolar a la vida cotidiana. Ellos hablaban de la autarquía, es decir, de no dejarse ser gobernados por nadie. Y para esto necesitamos ser ecuánimes, es decir, tener una tranquilidad de ánimo, es decir, sin sobresaltos. Y para esto necesitaban de una ascesis, es decir, renuncia a los placeres y apetitos corporales y necesitar lo menos posible de las cosas para someternos lo menos posible a los requerimientos sociales. Esta idea suena bastante interesante, es muy válida para algunas personas. Desafortunadamente muchos ya hemos sido inculcados en seguir un trayecto de un proceso, de una línea que va de punto A a punto B, que queremos tener ciertos logros, ciertas comodidades, y somos esclavos entonces de estas mismas comodidades. De estas virtudes es de donde se comprendía entonces que los griegos necesitaban tener ciertos valores. Y cuando hablamos de valores, tenemos que entrar a hablar de ética y hablar de moral. Y entonces la primera pregunta que me gustaría hacerles, o que se tienen que hacer ustedes mismos, es ¿cuál es la diferencia entre ética y moral? Bueno, vamos a empezar. La palabra moral, por ahí tenemos una alumna que se apellida Mariela Mor, si no me equivoco. Moral. La palabra moral viene de la etimología mor, M-O-R-R, que significa hábitat, morada. La morada de los animales es el lugar en donde se refugian para estar tranquilos y descansar o dormir. Cuando salen de esa morada están expuestos a una serie de vicisitudes. Entonces, en sentido de la filosofía, entendemos por esta morada una forma de ser, una actitud que es respetable, en la que nos sentimos cómodos y seguros ante la sociedad. Es decir, en términos generales se considera como normas o principios transmitidos de generación en generación. Esta moralidad es la que transmiten principalmente las religiones. Influyen en la conducta de una o varias personas sin que estas personas sean consultadas. Esto es, como alguna de ustedes expuso en su texto, como funciona como brújula moral, pero establecidos como personas ajenas o externas. Así pues, cada grupo cultural, cada grupo de seres humanos que se desarrolló en diferentes lugares del mundo, desarrolló cada uno su propia cosmogonía. ¿Qué es una cosmogonía? Es una forma de interpretación de este grupo de cómo creen que nació el mundo y cómo se desarrollaron los seres humanos y a qué normas debe de acatar cada grupo de personas para poder vivir en paz y en convivencia. Entonces, en un principio no consideramos o no se considera que las normas morales sean una desventaja, al contrario, son normas que llevan implícitas conductas para que haya una convivencia adecuada en un grupo determinado. Hasta ahí no tenemos problema. Ahora vamos a ver qué es la ética. Pues la ética proviene de una palabra griega que quiere decir ethos, que quiere decir costumbre o morada. Entonces, si se fijan, la etimología griega es muy parecida a la etimología latina. Moral, viene de una palabra latina. Entonces, nos estamos enfrentando a dos palabras que representan básicamente lo mismo, una forma de ser que nos mantiene dentro de un marco de convivencia pacífica con un grupo de personas. La diferencia entre la ética y la moral es que la ética se basa en principios y razones establecidas que pueden ser sometidas a juicio o discusión, que también funcionan como brújula en la conducta de una persona o un grupo de personas desde su misma conciencia y voluntad, a diferencia de la moral, que es un grupo de normas establecidas por grupos de personas que escribieron hace mucho tiempo y que pretenden que sigan siendo vigentes
en una etapa en la que ya no correlaciona o corresponde. Esto Sócrates ya lo decía desde el principio y por eso fue acusado, porque estaba pervirtiendo a la sociedad, diciéndoles a los jóvenes que no tenían por qué seguir las normas previamente establecidas sin someterlas a un juicio o un razonamiento. Es por esto que lo acusaron de algo que se llamaba en aquel entonces como impiedad. Lo sometieron al juicio y le dijeron: Sócrates, estás alborotando a la raza, estás alborotando a los chavos, eso no está bien, no nos conviene, nos hace difícil controlarlos, están haciendo manifestaciones, están quemando carros, están quemando la ciudad. Bueno, no es cierto, no quemaban carros, pero entonces le dijeron: o te calmas y te vas de aquí, de esta ciudad, o te matamos. Entonces Sócrates dijo: no, espérame, mi único interés por mí es el bien de la ciudad, y si yo me voy de la ciudad y me corren, ya no tiene sentido mi existencia, por lo tanto yo no me voy a ir de la ciudad. Dijeron: entonces te vas a tener que morir, y vas a tener que morir por ti mismo, y vas a tomar la cicuta, y finalmente él decidió tomar esta situación y murió, y por eso se hizo famoso. ¿Por qué? Por andar corrompiendo a la sociedad, diciéndoles que no creyeran en los ritos, en los mitos, en los dioses que manejaban su vida, sino que aplicaran una forma de conocimiento sobre ellos. Entonces, de alguna manera, la diferencia entre ética y moral no representa más que la diferencia del idioma de una cultura griega que fue invadida después por los romanos, y en este proceso asimilan a sus dioses nada más que cambiándoles de nombre. Es obvio que, por ejemplo, tanto la cultura griega como la latina reconocen el tiempo como un factor importante y le dan un nombre divino y le dicen Dios. Entonces los griegos le dicen Cronos, mientras que los romanos le dan otro nombre y utilizan otros nombres para cada uno de los dioses, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en esta diapositiva que se movió y que no deja ver los nombres de los dioses. Fíjense. Regresamos. Y entonces sigue sin verlo. Porque quedó atrás. Bueno, no importa. El punto es que de todos modos, entonces, por ejemplo, Eros, que representaba para los griegos la fuerza, la energía de la creación, es convertida y romanizada y luego ablandada por las figuras religiosas como un dios blando, un dios que no tiene nada que ver, que cubre sus genitales, un dios que es represivo, y así tenemos como cada dios tiene sus diferentes expresiones, y es lo que sucede entre la diferencia de la ética y la moral. Bien. Esta diapositiva es bien importante y se las voy a explicar con detalle. Y les voy a decir por qué. Esta diapositiva nos habla de la historia de las religiones en la historia de la humanidad. Y nos preguntamos, ¿cuál es la religión más antigua que ustedes conocen? Si buscamos aquí y vemos nuestra escala del tiempo, del lado izquierdo, tenemos el siglo XIX antes de Cristo, es decir, 1900, 2000 años antes de Cristo. Y si buscamos de las culturas más antiguas, están la religión judaica, el hinduismo y otras religiones muy antiguas que se remontan a la Mesopotamia, que son el mazdeísmo, el jainismo, el confucianismo, y todas ellas son igual de antiguas que el hinduismo o el judaísmo primitivo. Si analizamos cómo van evolucionando cada una de ellas, nosotros estamos más familiarizados con la judeocristiana. Podemos ver cómo Moisés, cuando salen de Egipto y tienen todo su proceso de la migración, es cuando deciden escribir sus famosos libros, como el Torá y sus escritos, y todos ellos salieron de Egipto, de Israel, luego los conquistaron, los llevaron a Egipto y luego los dejaron salir. Y en este proceso de liberación se produce una gran bifurcación que nos lleva a lo que es el cristianismo con la aparición de Jesucristo.
Por otro lado, los judíos ortodoxos siguen creyendo, después de su diáspora o esta dispersión por todo el mundo, tienen sus nuevos escritos y de ahí surgen otras formas distintas de judaísmo que incluyen el judaísmo ortodoxo y formas más liberales y otras menos liberales de judaísmo. Por el otro lado, durante la aparición del cristianismo primitivo, aparece la religión católica, que luego es dividida y separada en otras formas como la protestante. Esta forma protestante, que desconoce el poder del Papa y que se estén normados todos por el papismo y toda su cuestión religiosa y económica sobre todo, elaboran este protestantismo que después se divide también en diferentes grupos que son los luteranos, los calvinistas, anglicanos, los anabaptistas, etcétera, cada uno de ellos con unas teorías que tienen algunas diferencias entre sí, mientras la religión católica sigue por otro camino distinto. Entonces tenemos una ruta que siguió el cristianismo, otra ruta que siguió el judaísmo, que en un momento determinado tiene un gran cisma y una gran división basada en ciertas creencias bíblicas en las que Mahoma se separa de esta forma de pensamiento, escribe, iluminado por Dios, según él, un libro que se titula el Corán, en el cual que funciona como brújula moral durante todo su desarrollo. Pero el mismo Islam, esta misma religión, se divide en diferentes sectas, de las cuales las más conocidas son los sunitas y los chiitas, que aunque todos obedecen, según ellos, a la ley de Dios, su interpretación de sus textos no bíblicos, sino de sus textos santos, que son el Corán, tienen formas completamente distintas de vivir. Y no solo no sirvieron como una brújula moral para formalizar la convivencia social, sino que lo que han formado son grupos violentos que se pelean entre sí, que tienen como única meta la extinción de un grupo sobre el otro. Y no solo esto es suficiente, sino que este grupo del Islam tiene pleito casado con el grupo del judaísmo por motivos que aducen religiosos, pero en realidad no son más que motivos geopolíticos. El pleito es por las tierras que los judíos piensan que son de ellos, porque Dios se las dio. Ellos dicen que tienen su constancia escrita porque Dios les dijo que son los elegidos y que son ellos los dueños de esa tierra, y por lo tanto, como los egipcios los sacaron, ellos querían regresar y están necios en regresar, y lograron regresar a ella después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados implantaron el Estado de Israel a fuerzas en un estado preexistente que era el estado de los palestinos. Y de ahí surge el principal conflicto que hay entre Occidente y Oriente con estos pleitos de origen religioso y geopolítico, que son los que nos mantienen a los que pertenecemos al grupo occidental, porque somos hijos de Occidente y tenemos creencias culturales basadas principalmente en el judeocristianismo. Entonces, por otro lado, si se fijan, el budismo, el hinduismo también tiene un cisma en donde sale Buda o Siddhartha Gautama, que también tiene sus textos santos, en donde escribe cómo debe de ser la moral de este pequeño grupo de jóvenes, que también, de personas, que también finalmente se dividen en diferentes formas y expresiones de una filosofía original. Del budismo aparece otra rama que son los Upanishad, que tienen su texto que se conoce como el Mahabharata y que también se divide en diferentes grupos y sectas religiosas. Por otro lado, tenemos las sectas de en Japón, como el Shintoísmo, tenemos el budismo tántrico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Que los que están en este grupo, por ejemplo, dicen que su religión es la única y verdadera y que nada tiene que ver con la religión de estos, ni con estos, ni con estos, ni con estos, ni con estos. Entonces, considerando que todas estas morales religiosas tienen la intención de una convivencia pacífica, pero como hay grupos que somos totalmente heterogéneos,
entonces no existe tal convivencia pacífica. Por lo tanto, en terreno de medicina, ¿puede una moral religiosa ser suficiente fuente para dictaminar el comportamiento de un médico o grupo de médicos ante un paciente o ante una enfermedad? Pues sería muy diferente en cada una de las diferentes religiones. Por lo tanto, no hay congruencia entre ellas, porque cada moral religiosa orienta la moral hacia diferentes partes. En otras palabras, no hay coherencia. En otras palabras, no podemos cobijarnos bajo las mismas brújulas. En otras palabras, la ética y la bioética, por lo tanto, no puede ser religiosa, tiene que ser ética. ¿Y cuál es la diferencia entre ética y moral? Que la moral son el conjunto de normas impuestas por grupos de personas en una época determinada, y la ética son las conductas que debemos seguir, a las cuales vamos a llegar gracias al juicio y a la razón, por la convivencia, para bien de la convivencia pacífica de todos. Les presento al doctor Ruy Pérez Tamayo, que es un patólogo y filósofo muy famoso de nuestro país. Él es el fundador de la Escuela de Bioética de nuestro país y tiene infinitos libros y artículos, tanto de patología como de filosofía y por lo tanto de ética. Él escribió este libro, entre otros, que se llama Ética Médica Laica, donde subrayó la palabra laica por las razones que he explicado anteriormente. La ética no puede ser moral, tiene que ser de origen laica. Y nos lanza una propuesta que me parece inquietante y que me gusta mucho poner y que me gusta mucho enunciar, que dice: para ser ético hay que ser inmoral. ¿Qué podemos interpretar de este enunciado? Que para tener normas que sirvan para una convivencia social y pacífica, deben de ser emitidas con juicios de tipo racional, y para lo cual tenemos que irrumpir en las normas morales que han sido establecidas hace 500, 1000 o 2000 años por personas que no entendían lo que vivimos nosotros ahora. Por lo tanto, utilizar como brújula las normas morales de personas de hace 2000 años no es algo funcional, y él nos propone que discutamos y lleguemos a normativas que nos convengan de acuerdo a nuestra cultura, a nuestro lugar de nacimiento y a nuestra escala en el tiempo. Entonces, ¿qué es la ética? Pues la ética, hay varias posibles definiciones. En primer lugar, tenemos que entender que la bioética es una rama de la ética y la ética es una rama de la filosofía, que estudia fundamento de lo que se considera bueno o malo. Es decir, es como nuestra conciencia que nos dice qué está bien y qué está mal, pero no por normatividades previamente expuestas, sino basadas en el uso de la razón. ¿En la búsqueda de qué? En la búsqueda de valores universales. Estos valores universales, lo primero que tendríamos que cuestionarnos es si verdaderamente son universales. Es decir, si los valores que consideramos ahorita importantes en nuestra sociedad, en nuestro grupo cultural occidental, son los mismos que en la otra parte de la tierra, es decir, para el Islam, y vamos a encontrar que no son necesariamente los mismos. Por lo tanto, tendríamos que quitarle la cuestión de universales, más bien son grupales. Pero en términos generales, vamos a considerar cuáles son estos valores que consideramos importantes y relevantes para nuestra cultura. Pues son, en primer lugar, las necesidades biológicas, es decir, el tener que comer, el tener con qué vestirme, el tener salud, etc. Luego, el siguiente plano es que nadie me mate, o sea, que pueda yo vivir sin que me maten. Y si alguien me mata, o mata a alguien, debe de sufrir las consecuencias. Necesitamos seguridad. Necesitamos agruparnos, necesitamos el sentido de afiliación. Esto implica de alguna manera discriminarnos, porque discriminar significa separar, diferenciar, cribar. Entonces, necesitamos separarnos por lo pronto del grupo occidental del grupo oriental. Creo que a todos nos queda claro. O sea, no me pueden tratar de imponer las normas del Islam porque yo pienso diferente. Ahora, de este grupo occidental, pues también pensamos diferente los latinoamericanos de los sajones o de los
de los alemanes o de los europeos o de etcétera. Entonces ahí empieza ya la afiliación. De este grupo de latinoamericanos no somos iguales los mexicanos que los brasileños, que los argentinos ni que los cubanos. Entonces tenemos que irnos discriminando y separando para tener una afiliación y hacer una normatividad acorde a esta afiliación que cada uno tenemos. Necesitamos tener cierto reconocimiento en el medio en el que estamos y desarrollar nuestras capacidades que consideramos que tenemos para llegar a esta autorrealización, según lo que cada quien entienda por esta autorrealización. Entonces, la pregunta que sigue es si los valores universales son absolutos. Los valores universales que podríamos considerar para nosotros en nuestra cultura, ¿como cuáles? Pues el primer valor universal sería la vida. El siguiente valor universal sería la salud. El siguiente valor universal sería la libertad. Y desde luego el resultado de tener todos esos tres principios básicos sería el cuarto, que es tener la felicidad. Me imagino que todos ustedes estarían de acuerdo con esto. Ya lo podríamos discutir en temas más adelante. Pero si todos pensamos que la vida es lo más importante y es el valor primordial, entonces la pregunta es, ¿habrá situaciones en las que la vida de uno mismo no sea tan importante? Ejemplo, si hay una amenaza de que pueda pasarle algo a mi madre o a un familiar o a un ser muy querido, ¿estaría yo dispuesto a dar la vida por esta persona? La respuesta es muy probable que sí, dependiendo del grado de afectividad y del grado de relación con esta persona. Si pensamos que la vida es un valor absoluto, entonces, ¿por qué existe la pena de muerte en algunas legislaciones? Pregunta, si la libertad es un bien máximo también y universal, y lo reconocemos como universal, ¿habría situaciones en las que estaría yo dispuesto a ceder mi libertad por ciertas situaciones especiales o formas de pensar? Pues la respuesta es que sí. Hay personas que han pasado grandes años de su vida, muchos años de su vida en cárcel, tratando de ser congruentes y consistentes con una forma o ideología de pensar. Y la salud, ¿estaré yo dispuesto a exponer mi salud por otras personas? Pues esta pandemia de COVID creo que está poniendo en evidencia que somos capaces de hacerlo, sobre todo aquellos que estamos entregados a la cuestión médica. Así, por ejemplo, tenemos a Nelson Mandela como un ejemplo de sometimiento de su libertad por un conjunto de creencias ideológicas a las que finalmente sobrevivió, logrando llegar a ser el presidente del país desde donde él mismo fue encarcelado. Así tenemos que el fusilamiento o la muerte penal es otra forma de relatividad de la vida, la negativa de las vacunaciones es una forma de negación de la vida, el heroísmo, la entrega de la vida por un ideal, por un país, también es algo que existe, etc. Pero si todos estos valores que ahora entendemos que no son absolutos, sino que son relativos y dependen, ¿de qué dependen? Dependen del lugar en donde estoy, depende del tiempo en el que estoy y de las circunstancias en las que estoy. Entonces nos tenemos que enfrentar al concepto de que lo que buscamos una vez que tenemos todos estos valores fundamentales o virtudes básicas, buscamos la felicidad. Y la pregunta desde luego es, ¿qué es la felicidad? Y la felicidad puede significar diferentes cosas para diferentes personas según su propio criterio. A lo mejor felicidad es para unos es levantarse tarde, para otros levantarse temprano, pero en fin, esas son nimiedades. En términos generales, podríamos decir que la felicidad es tener una buena salud física y mental, buena entre comillas, es decir, que hay problemas con la obesidad, la hipertensión, la diabetes, etcétera, que son enfermedades, pero que no impiden que una persona pueda ser feliz. Hay gente que tiene hasta cáncer y que puede llegar a ser feliz o tener momentos de felicidad. La felicidad estriba, según algunas personas, en las buenas relaciones personales y de intimidad, tales como las de relaciones de pareja, familia y amistades. Otros dicen, es la facultad para percibir la belleza en el arte y en la naturaleza. Otros dicen, es mantener razonables estándares de vida y un trabajo satisfactorio. Muy bien, todo eso es perfectamente aceptable. Y la filosofía se ha ocupado durante mucho tiempo del estudio de la felicidad y sus posibilidades, según la ideología de cada persona. Aquí les muestro, por ejemplo, 4 libros, 2 de ellos del filósofo español Fernando Savater, que les recomiendo mucho,
que nos habla en su primer libro que se llama Ética para Amador. Amador es el nombre de su hijo, y él le escribe a su hijo un manual de qué le sugiere que haga en la vida para que él sea feliz. Es algo parecido a lo que hizo Aristóteles con su primer libro que llevaba bajo el brazo, que se llama Ética a Nicómaco. Bueno, no el primero, pero uno de los libros. Y Nicómaco decíamos que era su hijo. Él escribió también a su hijo un libro diciéndole cómo le sugería que actuara para ser feliz. En forma sintética, Sabater le dice a su hijo Amador: hijo, haz lo que se te pegue la gana, sé libre, no dejes que te impongan cosas de fuera, con la condición de que respetes el derecho de los demás. Y así se expande en este segundo libro que se llama El contenido de la felicidad. Un filósofo amargadón, que es Arthur Schopenhauer, escribe en un libro El arte de ser feliz, diferentes enunciados que podrían ayudarnos. El mismo Dalai Lama, desde su perspectiva budista, nos escribe un libro también muy bueno, muy recomendable, porque no se contrapone en nada con las otras filosofías, que se titula El arte de la felicidad. Sin embargo, a mi entender, una de las formas básicas para entender la felicidad es esta que sigue como número 5, y nos explica algo: una visión filosófica religiosa que permita lidiar de manera satisfactoria con las vicisitudes de la vida. Me explico. Para ser feliz necesitamos una visión filosófica o religiosa, es decir, una ética que nos permita vivir de una manera racional y de una manera de convivencia social adecuada. O un conjunto de normas que me digan cómo comportarme en un medio determinado para que yo pueda superar las vicisitudes de la vida, como la muerte, la enfermedad, etc. De esta manera, el que no tenga el conocimiento o la capacidad crítica de establecer una visión filosófica puede vivir o sobrevivir más bien con una mentalidad o moralidad religiosa. Zizek, otro filósofo eslavo contemporáneo, emite este enunciado que me encanta y dice: la felicidad es un subproducto de la armonía. ¿Y qué es la armonía? El equilibrio de mis pasiones. Los griegos le llamaban la eudemonía o eudaimonía. Para los griegos, los daimones eran los demonios, pero los demonios y cuernos y eran una cola, sino con los demonios son el dominar mis pasiones, de controlar mis pasiones, que si no negarlas, sino controlarlas, es lo que me permite estar en un estadio de equilibrio, eudemonía o de felicidad. Cada quien de ustedes ya elaborará su propio concepto de felicidad con la condición de que lo sometan al juicio. Si quieren lo pueden googlear, y al googlearlo se van a encontrar con una infinidad de conceptos, ideas, memes y teorías fáciles de autosuperación personal que les pueden lavar el coco, y eventualmente, si no son críticos, pueden decidir por cualquiera de ellas, tan sencillas como las de Paulo Coelho, que no tienen ningún fundamento filosófico, o tan amargadas como la de Schopenhauer o el budismo, etc. El punto es que términos relacionados al concepto de la materia que manejamos son ética, que son normas reflexivas; moral, que son normas transmitidas; bioética, que son normas reflexivas acerca de la vida y sus relaciones; deontología, que se refiere a lo que debe de ser, a normas reflexivas de un conjunto de personas. Así hablamos de la deontología médica. Esto es la forma en la que los médicos se deben de conformar con sus pacientes en términos generales. La bioética se refiere a todo lo que es la vida, los ecosistemas, etc. Y de definiciones de la ética, entonces, podemos tener varias. Una, la más sencilla, es esta, pero es fácil de entender. Es la conciencia de la ciencia. Es decir, es aquella que le dice a la ciencia lo que debe y lo que no debe de hacer. No todo lo que se puede hacer se debe de hacer. No podemos experimentar con todo lo que se nos ocurra. Tenemos que estar conscientes y pensar qué daños podemos ocasionar con esa experimentación. Otra definición también sencilla es la ciencia de la supervivencia. Es decir, que como seres humanos ante este mundo caótico que hemos creado,
La única forma que podríamos sobresalir y salir adelante es aplicando esos mismos conocimientos científicos de una manera positiva. Otra definición un poco más compleja sería esta: el estudio de los aspectos éticos de las ciencias de la vida, así como las relaciones del hombre con los demás seres vivos. Esto es una definición un poco más holística, más ecológica, más integral. Otra forma es de explicarla es la disciplina que busca aclarar problemas éticos que surgen en relación a la salud. Bien. Como ninguna de estas definiciones me satisface ad íntegro, hice una definición propia que tiene un solo defecto, la encuentro, que es un poco larga, pero se autodefine. En esta definición propia, que es esta que ustedes pueden leer, y voy a leer para ustedes también, dice: es la ética de las ciencias biomédicas como una práctica dinámica, racional, reguladora de valores, multidisciplinaria y que tiene como objetivo la preservación de la dignidad humana. Me explico. La ética, por ser racional, de las ciencias biomédicas, porque implica la cuestión básicamente relación médico-paciente, enfermedades, comportamientos ante la investigación, etc. Como una práctica, la palabra práctica viene de la palabra que significa praxis, que quiere decir algo que se hace. Es decir, no como una mera teoría en papel, sino como algo que se debe de realizar. No es nada más de decir, sino de hacerse. Es dinámica porque dinamos en griego quiere decir movimiento, es decir, que se cambia de un momento a otro, de un tiempo a otro, puede cambiar, y se modifica de un lugar a otro, porque no es la misma ética en el Islam que en la religión católica, que en el budismo. Es racional porque es argumentativa, porque regula los valores humanos de los que hemos hablado y que consideramos que son relevantes, y es multidisciplinaria, porque para establecer conceptos y establecer normas de bioética necesitamos al filósofo, necesitamos al médico, necesitamos al abogado que escriba y que sepa redactar las normas y las sanciones que se van a imponer cuando no se acaten esas normas. Necesitamos a la trabajadora social, necesitamos un camillero, los camilleros, necesitamos un paciente que participe en la elaboración de normas bioéticas. En fin, necesitamos de toda la sociedad para que participe en esta forma, en la adquisición de esta normatividad. ¿Y cuál es el objetivo de la bioética? La preservación de la dignidad humana. ¿Y qué entendemos por dignidad? ¿Qué es algo digno? Digno es sinónimo de merecedor. Es decir, que la bioética procura la preservación de aquellas cosas que consideramos merecedor, aquellas virtudes y valores que consideramos que merece cualquier ser humano: la vida, la libertad, la salud, trabajo, estabilidad, etc. De eso es de lo que, según mi definición, se trata la bioética. ¿Quién empezó con la onda de la bioética? Pues fue en 1927 el señor Fritz Jarr que habló por primera vez de la bioética, pero fue de la fotografía, el señor Van Rensselaer que hizo un libro y un artículo que se titula Bioethics Bridge to the Future, o sea, puente hacia el futuro, o sea, la forma en la que vamos a sobrevivir y llegar hacia el futuro. La ética, la bioética en general tiene métodos, tiene sistemas normativos. Algunos de ellos son estos que pueden ver: el utilitarismo, cuya norma principal es el mayor beneficio para el mayor número de personas, basado en la filosofía de John Stuart Mill. Otros es el libertarianismo, en el que busca que prevalezca la libertad individual sobre la libertad colectiva. Este es un conflicto que veo yo en la cultura occidental, que no hay un equilibrio entre el bien social y el bien individual, y muchos prefieren el bien individual sobre el segundo. La pregunta sería: ¿en qué momento los intereses individuales
dañan o se contraponen a los intereses sociales. Aquí hay una discordancia que ameritaría investigar y reflexionar sobre ella. Hay otros sistemas normativos como es la deontología, es decir, la axiología particular de cada ciencia, entendiendo por axiología los valores, principios que tiene cada ciencia en particular. Otras formas se basan en la ética de la virtud, como sería la filosofía aristotélica o la filosofía kantiana. Kant tiene el concepto de que hay un deber ser, hay una forma ideal de comportarlo. Si se fijan, se desprende un poco de las ideas platónicas y de las ideas socráticas. Hay un ideal de ciudad, hay una utopía, y esa utopía es sobre la que tenemos que ir. Por ejemplo, Kant dice, no se debe de mentir bajo ninguna circunstancia. Y alguien dice, bueno, pero si yo, por ejemplo, llega un amigo a mi casa escondiéndose de que alguien que lo busca para matarlo, y esta persona llega, me toca y me pregunta si está ese individuo en mi casa, ¿yo debo de mentir o no debo de mentir? Kant dice que no debes de mentir, cueste lo que cueste, aunque le cueste la vida a tu amigo. Otros dicen, no, sí debes de mentir porque hay una justificación utilitaria para ella. En fin, hay una ética ciudadana que nos habla más en función del bien social que predomina sobre el bien individual. Y aquí podríamos vislumbrar unas formas de socialismo o de comunismo, como le quieran llamar, que no es lo mismo, de unas formas libertarias que pretendemos tener en nuestras sociedades. Entonces, ¿qué debe de ser más importante? ¿El bien social o el bien individual? Hay unas frases célebres acordadas por Adam Smith de un señor que habla del liberalismo o libertarianismo, cuyas bases son dejar hacer y dejar pasar. O sea, que el gobierno no debe de incidir y debe de participar lo menos posible en la actividad de la sociedad mientras ellos no se maten entre sí, pero que no importa lo que si una persona quiere prevalecer sobre otro grupo de personas, si sus bienes son legales, no hay ningún problema en que los tenga, lo cual va en favor de un desequilibrio social que para mí finalmente tiene repercusiones negativas. Otros métodos argumentativos, más bien, en la bioética se utilizan métodos argumentativos, es decir, a mis enunciados deben de estar basados en una argumentación. Esta argumentación debe ser el producto de mi pensamiento crítico, del cual ya hemos hablado, debe de ser el producto de mi capacidad de reflexión, debo de evitar que en mi argumentación existan falacias, o sea, argumentos mal utilizados, etc. Este método deductivo que se utiliza en los métodos argumentativos implica las 4 principales bases de la bioética, que son el principio de autonomía, o sea que el paciente tiene el derecho a decidir sobre sí mismo, el principio de no maleficencia, es decir, que si le voy a hacer daño, mejor no le hago nada, y yo debo de tener el entrenamiento adecuado para darle a mi paciente lo mejor. Si no lo tengo, mejor no le hago nada y lo paso con alguien que sí lo tenga. El principio de beneficencia, que implica el primero, no hacer daño. El paciente me busca a mí para que le ayude a quitar un dolor y él busca en mí un bien. Y desde luego el principio más difícil de mantener, que es el principio de justicia, que representa dar a cada quien lo que corresponde. Estos principios básicos de bioética están basados en los artículos y publicaciones de estos dos autores, que son Beauchamp y Childress. De ahí emergen entonces los principios básicos de la bioética, que son algo que tienen que tener bien claro y deben de mantener en su mente, qué es lo que más vale la pena o lo que más quiero yo que sepan de esta materia. Los principios son de beneficencia, de no maleficencia, de autonomía y de justicia, que les he explicado ya previamente. Dentro de los métodos argumentativos existen métodos también inductivos, es decir, hablar y argumentar en base de la casuística de cada situación. Es decir, en este caso en particular que nos enfrenta a este dilema, hemos observado en casos anteriores que se han tomado tales actitudes, se han resultado negativas, se han resultado positivas, etc. El narrativismo, es decir, una perspectiva individual de cada uno de los problemas. El pragmatismo, es decir, tomar la decisión más práctica, porque, bueno, ¿de qué sirve hacer una decisión teórica si no tengo los recursos para tratar a mi paciente? Pues me voy a lo que tengo para tratar a mi paciente, aunque no necesariamente vaya con el ideal.
Una crítica feminista, es decir, rebelión al patriarcado. Esta es una corriente reciente de los últimos 10, 15 años que implica atacar el patriarcado en las formas en las que se presenta. ¿Cómo surge la bioética? Bueno, la bioética surge ante los avances tecnológicos. Un ejemplo claro es este de la diálisis peritoneal y del riñón artificial. En un principio, los pacientes con insuficiencia renal son tratados con diálisis peritoneal y como todo el mundo tiene un peritoneo, todo el mundo puede ser sometido a este procedimiento con cierta frecuencia para eliminar los tóxicos que hay en la sangre, gracias a la cualidad de la ósmosis que nos permite este proceso. Pero hay momentos en los que el paciente por complicaciones ya no puede hacerse la diálisis y entonces el paciente muere. Entonces, en el desarrollo tecnológico aparecen las máquinas de diálisis peritoneal, pero aparecen poquitas. Y hay muchos pacientes con insuficiencia renal crónica, entonces se enfrentan al problema de qué pacientes son los que van a pasar la diálisis y cuáles no. Entonces tienen que empezar a discriminar, a establecer qué pacientes tienen acceso y cuáles no a este procedimiento. Y lo mismo sucede con muchos otros procesos. Por ejemplo, este otro. Este señor es el doctor Christian Barnard, es el que hizo el primer trasplante cardíaco en una ciudad africana, en Sudáfrica. Y aquí tenemos la radiografía de su primer paciente. El paciente solo vivió 2 o 3 días, no estoy seguro, y fue duramente criticado por hacer esta experimentación. Sin embargo, al tiempo después, todo el mundo en todas partes del mundo estuvo siguiendo su metodología, depurándolo, y al momento actual el trasplante cardíaco ya es algo que se puede concebir y con un cierto significado o mejoría clínica. Entonces, poco a poco, conforme aparecen modalidades nuevas, incluyendo conforme aparece un corazón artificial, este tipo de cirugía arriesgada va a quedar en segundo plano. Lo importante de esto es que al doctor le preguntaban, bueno, cuando le trasplantaste el corazón a ese paciente, ¿a quién se lo quitaste? Y él dice, bueno, se lo quité a una persona que estaba muerta. Bueno, ¿y cómo sabes que estaba muerta? Bueno, pues porque no se mueve, porque no respira, porque acaba de fallecer y porque le puedo quitar el corazón. Y entonces surgen una gran cantidad de preguntas, ¿no? Bueno, ¿y la persona que le quitaste el corazón estaba de acuerdo? Bueno, pues sí, puede que no, si estaba consciente o no estaba consciente. Bueno, si no estaba consciente el paciente, ¿quién te autorizó a quitarle el corazón? Bueno, sus familiares. Bueno, pero ¿qué familiares? ¿Directos o indirectos? Y así empiezan a venirse en cascada una serie de preguntas que en ese momento no era fácil responder. Otra de las preguntas, por ejemplo, es, el paciente, ¿en qué momento determinas que el paciente está muerto? Es decir, que la muerte sucede en una persona en diferentes niveles y en diferentes momentos. El corazón muere en diferente momento que mueren los músculos y el cerebro muere en diferente momento. Entonces tenemos que establecer con detalle y con trabajo metodológico este proceso de muerte. Y así se arma en un comité que se conoció como el Comité de Suecia o Comité de la Muerte, que establece los parámetros básicos con el que vamos a determinar que un paciente está muerto. Es decir, un paciente que está inconsciente, que no responde a estímulos externos y que no respira por sí mismo. Esto es, que puede estar vivo porque está conectado a un respirador, pero si yo le quito el respirador, el paciente deja de respirar. Un paciente que no tiene reflejos del tallo cerebral, ni los más básicos. Un paciente que tiene no un electroencefalograma sin actividad, sino 2 electroencefalogramas sin actividad con un intervalo de tiempo. Un paciente al que le inyecto medio de contraste con una angiografía y no opacifico sus vasos intracraneanos porque no le está llegando sangre intracraneana. Este cerebro está muerto bajo todas las circunstancias posibles. Si a un paciente le hago un gamagrama cerebral y no muestra ningún tipo de captación del radioisótopo dentro del cráneo, quiere decir que está muerto. Lo único que va a pasar es que como la presión de la arteria carótida externa es más intensa, porque no puede circular la sangre aquí adentro, al paciente se le pone la nariz roja y nos va a presentar este signo característico
de la nariz hipercaptante en los pacientes que tienen muerte cerebral. Entonces, con estos parámetros ya podemos determinar que mi paciente tiene muerte cerebral y por lo tanto se puede disponer de sus órganos y de sus tejidos para trasplante con la condición de que el paciente lo haya autorizado previamente o sus familiares lo hayan autorizado previamente o esté en un sistema social como el de Inglaterra en el que autoriza que todo muerto es potencial donador y no requiere ninguna autorización específica. Fíjense qué interesante. Hay otros grupos de otros países que dicen que no. Hay discrepancias en esto y esto lo vamos a analizar más adelante cuando hablemos de trasplante de órganos. Entonces, ¿qué es la bioética? ¿De qué se trata la bioética? La bioética se trata de ayudarnos a decidir qué decisión tomar cuando estamos en un dilema o un trilema o en una situación que hay varias posibles tratamientos o actividades o actitudes. Entonces, un ejemplo de ello es la sospecha de muerte cerebral. Si mi paciente traumatizado con un daño axonal difuso llega con signos de descerebración, pues mi paciente sospecho que tiene muerte cerebral. Si no es donante, pues no me interesa tanto integrar el diagnóstico de muerte cerebral y ya veremos cuál es el manejo de según protocolo del hospital en donde esté. Pero si mi paciente es un posible donante, tengo que someter todo mi protocolo para confirmar que es un paciente en coma, descartar diagnósticos diferenciales, por ejemplo, que no esté sedado con barbitúricos, que no esté en una situación transitoria, que tengan las pruebas que dijimos del Comité de Suecia para llegar a mi diagnóstico de muerte cerebral. Y entonces sí, echar a andar todo el protocolo de donación de órganos que implica revisar su expediente, hablar con familiares, etc. Entonces, la bioética nos ayuda a eso, a tomar decisiones. ¿Y cómo vamos a tomar decisiones? Pues con métodos previamente establecidos. Cada grupo de hospitalario o cada grupo de bioética de diferentes lugares de cada país pueden tener sus diferentes métodos o formas de hacerlo. Cada uno enfocado a diferentes etapas o fases de este proceso. Pero en general, casi todas ellas, como estas 4 que vemos aquí de estos filósofos y médicos y bioéticos, hablan de primero, identificar cuál es el problema del paciente, luego ver cuáles son los valores que están involucrados en ellos, ver si hay conflictos de valores, si no hay conflicto de valores, fin de problema, luego ver qué medidas pueden proteger el mayor número de valores, escoger cuál es la forma de actuar en cada uno de ellos y desde luego defender la decisión tomada que ha sido tomada en base a una argumentación lógica, a una discusión reflexiva y no en base a preceptos morales que cada grupo puede tener de diferente manera. De estas 4, por ejemplo, la última, la de José Mainetti, es de un grupo de bioética de argentinos que tiene una forma diferente de manejar el caso, pero en términos generales son todos y cada uno tiene que tener una normatividad. ¿Y quién decide esta normatividad? El grupo de bioética, el comité de bioética hospitalario de cada uno de los hospitales que tienen actividad académica. De esta manera, muchachos, es como vemos de lo que se trata la bioética. Lo más importante es entender la diferencia entre ética y moral, aprenderse mi definición y entender por qué esta definición tiene los preceptos que les he comentado y resolver finalmente entender cómo se resuelven los métodos de bioética. De esta manera voy a terminar con la grabación para pasar a comentar